su corazón esté tranquilo ahorita para recibir la palabra. Así que, y si miran que me voy a pasar, me hacen una seña por ahí para continuar predicando. No, voy a tratar de que salgamos a la hora, hermano. Mañana tenemos, ya mañana sí, hermano, tenemos mucho más tiempo para poder adorar a Dios y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de mañana. Mañana iniciamos a la hora de mañana, Erling. 7 y media, hora evangélica, ¿verdad? O sea, puntual, 7:30. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Hemos venido a adorarte en una semana en honor a tu Espíritu Santo. Hoy nos sentamos a la mesa porque en el Salmo 23 el salmista estableció que has preparado una mesa delante de nuestros angustiadores para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Hoy pedimos que tu palabra, Señor, que va a ser impartida, pueda nutrir el espíritu, el alma y aún el cuerpo, Señor, y la palabra pueda cortar aún lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, Señor, y esta palabra no regresa vacía, porque nosotros somos buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de Pentecostés, dicha sea de paso, en el calendario judío, Pentecostés, el día exacto de Pentecostés fue el día domingo de esta semana que estamos. Y si usted vio la noticia, en África, en una iglesia católica, estaban reunidos adorando a Dios y entró un grupo de gente armada y hasta el momento hay 70 muertos. Ellos estaban celebrando Pentecostés. Todo diferente a Hechos 2. Pentecostés significa 50 días. ¿50 días después de qué? Después de la muerte y resurrección de Cristo, la Pascua. Antes se le conocía como la fiesta de las semanas. También tiene que ver cuando Moisés sube al Sinaí, Dios le da las tablas de la ley. Tiene que ver eso. Pero eso era antes de Cristo. Pero después de Cristo, Jesús, usted conoce la historia. Yo no voy a hablar de Hechos 2, de lo que sucedió en Pentecostés. Yo quiero hablar lo que sucedió después de Pentecostés. Porque muchas veces venimos a este tipo de cultos, tenemos más de 10, 12 años de estarlos haciendo y tenemos gente que solo se aparece en estos cultos y de ahí no vuelve a aparecer. Se lo voy a volver a decir. Tenemos gente que se aparece solo en las semanas proféticas o en las semanas de Pentecostés y de ahí no vuelve a aparecer. Y quieren la bendición de Dios durante todo el año. Aquí no es adivinación ni es brujería. Aquí es compromiso delante de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar significa estar casado. Pero cuando hablamos de Pentecostés, una cosa es la manifestación de Pentecostés, que es el hablar en lenguas, lo que sucedió en Hechos 2. Pero otra cosa es la evidencia de haber vivido un Pentecostés. Son cosas muy diferentes. Y como iglesia nos hemos quedado acostumbrados, hermano, hoy sí me regala agua porque hoy no traje. Y como iglesia nos hemos quedado acostumbrados a las manifestaciones de Pentecostés. Y gloria a Dios por el mover del Espíritu, la manifestación de los dones, del hablar en lengua. Pero ¿qué pasa el día lunes cuando ya no haya culto? ¿Qué evidencia quedó en nuestra vida para que la gente allá afuera se dé cuenta que acabamos de estar con el amado Espíritu de Dios? Debe de haber una evidencia, no una manifestación. La manifestación es en la reunión. La evidencia es cuando vamos al trabajo. La evidencia es cuando llegamos a la casa. La evidencia, porque allá no ocupamos manifestación. Allá ocupamos que vean algo en nosotros, de que el Espíritu hizo algo en una semana en nuestra vida. Y nos hemos quedado con las manifestaciones y gloria a Dios por eso. Pero ocupamos la evidencia de haber pasado por un Pentecostés. Y para que haya Pentecostés debe de haber un sacrificio primero. Porque para que haya venido el Espíritu Santo, Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Pero ese irse significaba morir. Si no hay muerte, no hay Pentecostés. Si no morimos a lo terrenal, no habrá una manifestación divina del Espíritu de Dios. ¿Está aquí? Para que haya Pentecostés necesita haber un sacrificio. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando Cristo murió, yo también fui clavado en la estaca de la cruz. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque para que haya una manifestación, una evidencia del Espíritu, necesito no bajarme de la cruz.
Hay gente que hoy vamos a tener que volver a la cruz. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Hay una alabanza, ¿eh? He decidido seguir a Cristo. ¿Es fácil? No. En el mundo tendréis aflicciones. Confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Así que el Espíritu Santo, hermano, vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Aquel que pasa por un Pentecostés tiene un crecimiento en la palabra. Se lo voy a volver a decir. Una iglesia no puede decir que es Pentecostés y no crece en la palabra, no crece en la madurez de la palabra. Usted ya no puede seguir siendo un niño espiritual. Debemos nutrirnos de la palabra, tener hambre por buscar la palabra. Hechos 2:42 lo tiene. En Hechos 2:1 usted mira la manifestación del Espíritu Santo. Pero después de que hablaron en lengua, Pedro se levanta a predicar. Y el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escúchame, usted no puede decir que pasó Pentecostés y no le gusta orar. Se fueron los amenes, hermano. Yo pensé que me iba a dar una palabra profética. Es que todo aquel que tiene una experiencia con el Espíritu Santo va a vivir de acuerdo a las demandas del Espíritu Santo. La gente dice: ya no estoy en la ley, estoy en la gracia. La gracia es más exigente todavía. Porque en la ley le pedían el diezmo. Y en la gracia Jesús decía que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. La ley decía que el que se acostaba con una mujer adulteraba. La gracia dice que el que mira a una mujer y la codicia. ¿Se da cuenta que la gracia es más exigente? Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda la verdad. En el versículo 43 dice: y sobrevino temor de toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos ¿por quiénes? Por los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los que habían estado en el aposento alto, los que habían recibido la orden de Jesús, que les dijo: no se muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual van a recibir poder. Estuvieron aproximadamente, Jesús resucita, 40 días está Jesús con ellos, y después de los 40 días, 10 días más, ellos se quedan recibiendo, esperando un cumplimiento de una palabra profética sobre su vida. Y usted conoce la historia. Vino el Espíritu, se posó sobre ellos, empezaron a hablar en nuevas lenguas. Pero estos eran los que habían recibido la palabra. Cuando usted dice que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, usted no puede negar la palabra. Necesitamos crecer en la palabra, porque aquel que ha estado en un Pentecostés tiene una manifestación de la palabra en su vida, pero también hace señales y hace maravillas en el nombre del Espíritu Santo. Una iglesia que atraviesa Pentecostés es una iglesia que está en un crecimiento constante en la palabra, en la oración, en las señales, en las maravillas del Espíritu de Dios. Porque es imposible decir que yo atravieso un Pentecostés. Hay una manifestación, pero cuando termina, se cierra la semana, la siguiente semana, ya no hay nada. Hechos 4:13, ahí mismo en Hechos, no se despegue de Hechos 4. Usted sabe quién era Pedro y Juan, ¿verdad? Pedro era un hombre pescador. Entonces, viendo, versículo 13, Pedro está predicando por segunda ocasión. Entonces, viendo el denuedo, la facilidad de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que, ¿qué dice? Que habían estado ¿con quién? Viendo tele. Cuando alguien está con Jesús, se echa de ver. Cuando alguien está con el Espíritu Santo, se hace manifiesto, hay una evidencia. Como cuando vamos a la playa. ¿Cuántos han ido a la playa? Al río Chamelecón, pues a tomar agua, aunque sea. ¿Cuántos hemos ido en Semana Santa al río? Y si usted es un poquito más blanquito, si es más negrito como nosotros, pero a los 2-3 días después uno parece camarón, ¿verdad? Empieza a descascararse, pero hay una evidencia que se fue a solear. Le dicen a uno: ¿qué asoleado está ahora usted, hermano? ¿Verdad que fue a bañar? ¿Por qué? Porque hay una evidencia. Diga conmigo: evidencia. La gente sabía que que los apóstoles habían estado con Jesús. ¿Por qué? Por la evidencia que cargaba. Ya conmigo: yo voy a tener evidencias
Diga conmigo, y vamos a tener evidencia. Mi familia va a tener evidencia. La evidencia que hay ahorita en tu familia es de pecado, pero cuando alguien se mete a Pentecostés, cuando alguien tiene la vivencia del Espíritu Santo, esa atmósfera hace que haya una evidencia de salvación. Por eso aquel hombre le dijo al carcelero de Filipo: varones, ¿qué hago para ser salvo? No te lastime, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa misma medianoche se fueron a la casa, le dieron banquete y toda la familia fue salva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había descendido a la cárcel, los había libertado, no se habían ido, pero esa libertad le trajo también salvación a la familia del guardia. Cuando hay Pentecostés hay salvación. Le voy a leer ese mismo versículo 13 en otras versiones. Dice: los miembros del concilio, que eran los religiosos, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes y sin ninguna preparación especial en las escrituras. Pedro era un hombre acostumbrado a pescar, Jesús lo recluta. Hermano, Jesús escogió gente rara, a un ladrón, a un pescador. Y ese pescador no tenía ninguna academia. No significa que no hay que estudiar, pero no, yo como no tuve la oportunidad de estudiar, por eso no puedo predicar. Cuando usted atraviesa Pentecostés, cuando usted tiene un encuentro con el Espíritu Santo, Él hará. Él hará. La gente se asustaba. Usted conoce los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios en las Biblias aparece el evangelio de Jesucristo según Mateo, el evangelio de Jesucristo según Lucas. ¿Por qué? Porque fue la experiencia de cada uno de ellos de haber compartido la vida con Jesús, la evidencia que había quedado en ellos de haber estado 3 años y medio con Jesús. Y usted y yo tenemos más de 10 años de estar viniendo a semanas de Pentecostés y no ha pasado. Debe de haber una evidencia de que hemos estado con el Espíritu Santo de Dios. Debe de haber una evidencia, no una manifestación, el hablar en lengua. No, ni esos son otros 100 empiras. Es una evidencia de que he estado con el amado Espíritu Santo de Dios. Voy rápido, hermano, porque vamos a ministrar al final. Hechos 4:19, ahí mismo, capítulo 4, verso 19. Escuche, quien ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo no se puede quedar callado. Se lo voy a volver a decir: quien ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo no se puede quedar callado. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si esto es justo delante de vosotros, de obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una iglesia que atraviesa Pentecostés no puede dejar de hablar lo que ha visto y lo que ha oído del Espíritu Santo de Dios. Por eso Nabucodonosor, después de que vuelve de su locura, escribe Nabucodonosor y dije: conviene que yo manifieste, que yo testifique las obras del Dios Altísimo hecho conmigo. ¿Alguien aquí ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Pregunto, ¿alguien aquí ha tenido experiencia con el Espíritu Santo? Dígale a su vecino: no podemos quedarnos callados. Vamos, toque a 2 o 3 personas, dígale: no podemos quedar callados. Porque cuando ellos están predicando, los llaman y dicen: ustedes no pueden seguir hablando esto, ustedes no pueden seguir predicando. Fácil se da a conocer cuando una persona ha desconectado su relación con el Espíritu, porque habla más de la vida del chambre de otros que del Espíritu Santo. Se fueron los amenes. Porque cuando usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo, usted va a estar más enfocado en su vida, en ver qué soluciones tiene para su vida. Dijo Pedro: yo no los puedo obedecer a ustedes porque hay algo que necesito hablar, algo que yo he visto, algo que yo he escuchado, y es el poder del Espíritu que hemos recibido hace 2 capítulos atrás. Usted no se puede callar lo que ha recibido esta semana. Usted no se puede, hermano, no podemos ocultar la evidencia del Espíritu Santo. Es evidencias. Seguimos ahí mismo en Hechos. No se preocupe, yo no voy a predicar mucho. Hechos 5:14.
Cuando hay un Pentecostés, una de las evidencias que hay, que deja, es un crecimiento. Y también las señales. Si una iglesia ha dejado de crecer, escúcheme, míreme acá. La iglesia, el templo que deja de crecer, porque tenemos que crecer en espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando uno deja de crecer espiritualmente y cuando uno deja de crecer en membresías, hay algo, hay un problema, y es que se ha dejado la comunión con el Espíritu Santo. Se lo voy a volver a decir. Si usted antes era de los que predicaba 3, 4 veces, no necesitaba tener un púlpito para predicar, usted oraba por alguien y lo ha dejado de hacer, usted dejó de crecer. Y eso es porque le desconectaron de la fuente. Hay una historia que dicen que en Inglaterra habían 2 profetas, un hombre y una mujer, ya personas de edad avanzada. Algunos dicen que es una historia real, que de los 30 días del mes pasaban 29 días en la montaña buscando a Dios en ayuno y oración, y solo bajaban un día delante del rey de Inglaterra y delante del pueblo a contar lo que Dios les había dicho en la montaña. El siguiente día se iban. Entonces dicen que el rey le dijo: ustedes tienen tanto de Dios que mejor pasen 29 días aquí y un día allá. Dijeron: no podemos cambiar nuestro hábitat. Cuando cambiamos nuestro hábitat, la atmósfera cambia. Empezamos a gritarle a la gente, empezamos a insultar a la gente, empezamos a denigrar a la gente, empezamos a llevarle la vida a los demás. Ya se nos hace difícil las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se nos cambió nuestra atmósfera. Pero cuando usted está con el Espíritu Santo, hay una evidencia. Aleluya. Usted no necesita decir que viene una semana en ayuno. Usted no necesita decir que viene de estar orando, porque a la gente no le interesa eso. Jesús dijo: cuando vayan a ayunar, lávense bien el rostro, échense el mejor perfume, báñense. Y cuando vayan a orar, enciérrense en el lugar más secreto, porque en el lugar más secreto después el Padre le va a recompensar en público. Es una evidencia de haber estado a solas con el Señor. Y en Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Recuerde, todo esto es a causa después de la venida del Espíritu. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Escúcheme, Filadelfia, ¿por qué hemos dejado de crecer en membresía? ¿Cuántos somos Filadelfia aquí? Hemos dejado de predicar la palabra. Lo principal, nos hemos desconectado de nuestro hábitat. Nos hemos salido de la fuente. Porque habrá ocasiones que cuando usted está tan conectado a la fuente que no va a haber necesidad de abrir la boca. La misma gloria que carga, cuando usted llegue a un lugar, va a redarguir al pecador. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye del pecado al ser humano. Hoy platicaba con un hermano que es mecánico. Él es anciano en una iglesia grande en San Pedro. Y me decía: hermano, me dice, una vez, me dice, yo tomaba antes de venir al Señor, me dice, pero tomaba una cerveza de vez en cuando, 2, 3, hasta 4 lo máximo. Pero una vez, me dice, tenía un mes de haber aceptado a Cristo, me dice, un mes. Y uno de mis mejores amigos estaba de cumpleaños, me invitó al billar, le dije: no, tomate una. Mire, hermano, me dice, desde ese día, me pasé 6 meses que yo tomaba 7, 8, 10 cervezas de lunes a lunes. Y comprendí, me dice, que habían 7 espíritus peores del que yo tenía al inicio. ¿Por qué? Porque me había desconectado. ¿No le ha sucedido que cuando nos desconectamos de la atmósfera del Espíritu Santo después cuesta un poco más? Aquí había crecimiento. ¿Por qué? Porque estos apóstoles acababan de estar recibiendo al Espíritu Santo. Cuando una iglesia tiene un Pentecostés, cuando una iglesia tiene el avivamiento del Espíritu Santo, una de las evidencias que hay es el crecimiento numérico en membresía.
Y olvídese, por favor. Y yo estoy en contra de eso, que la gente dice, es que no es la cantidad, es la calidad. Cantidad y calidad, señores. Porque usted no se va a ir a meter a un restaurante que le van a cobrar 400 lempiras un plato de comida. No me importa la cantidad que me ponga. Póngame calidad. 2 onzas de carne con 400. ¿Va a decir eso usted? ¿Qué dice donde va, donde la hermana Mati o donde Abby allá? Cuando pónganmele más tajaditas ahí. ¿Por qué? Porque usted no quiere, usted también quiere ¿qué? Cantidad y quiere también ¿qué? ¿Y por qué no aplicamos eso a la iglesia? Sigamos. 15. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles. No, los llevaban al Catarino. Los sacaban a las calles, decían, ya va a pasar el hermano de la Filadelfia, sacate el endemoniado que tenés ahí, ponelo en la puerta. Ay, cuando hay una evidencia del Espíritu Santo, hermano. El apóstol Pedro iba para el templo a orar y decían, allá viene Pedro, sacate a aquel que se está muriendo. Pero es que Pedro no lo va a tocar porque tiene lepra, no importa, la sombra lo va a sanar. Porque cuando hay una evidencia que usted ha estado con el Espíritu Santo de Dios, usted no necesita tocar a alguien. Hermano, y Pedro, déjeme decirle que en este tiempo no había energía eléctrica. Pedro pasaba en la noche como hacía sombra. No era la sombra, era tanta la gloria que cargaba que se le salían por los poros de la piel, a tal nivel que donde Pedro llegaba cambiaba la atmósfera y el Espíritu Santo empezaba a dar evidencia que aquel hombre había estado en un Pentecostés esperando la promesa que Jesús le dijo, no se vayan de aquí hasta que reciban. Que la gente no salga buscando el enfermero o la Panadol. Que digan, espérate, hoy es martes, a las 7 pasa el bus, ya van a pasar esos que vienen en el carro. Ya va a pasar la hermanita, el hermanito fulano de tal. Cuando pase, que ore por... Si ya nos dejaron de buscar para orar por los enfermos, algo pasó con nosotros. Hay muchos amenes. Si antes la gente te buscaba, hermano, mire, ahí hay un endemoniado, quiero que vaya a orar por él, ahí hay un enfermo. Y si la gente ya no te busca, hay un problema con nosotros. Pentecostés no solamente es venir a hablar en lenguas y dar gritos. Pentecostés es un compromiso con el Espíritu Santo. Si la gente ya nos dejó de buscar como una respuesta a sus problemas, es porque nosotros nos convertimos en un problema para la gente. Y voy cerrando con esto. Hechos 5. A Pedro lo meten preso por estar predicando la palabra. A Pedro, después de que predicaban, no lo buscaban para darle un sobrecito blanco con una ofrenda. A Pedro lo buscaban para matarlo. Lo apedreaban. A Pablo también, usted conoce la historia. Pero en esta ocasión, en Hechos 5, Pedro, después de que predica 3,000 personas, 2,000 personas, usted conoce cuánta gente vino, hermano, 8,000 personas en 2 mensajes. Pedro hace un llamado impresionante. ¿Por qué? Porque ese Pedro, ese mal hablado, el que le voló la oreja a Malco, el asesino, el que negó a Jesús 3 veces, el que se estuvo tomando cafecito en una fogata con los enemigos de Jesús, 50 días después, la sombra de ese Pedro, de ese vulgar, estaba sanando enfermos. Porque cuando alguien atraviesa Pentecostés, hay restauración para su vida, para su alma. Cuando alguien atraviesa el Pentecostés, aún en la miseria que pudo haber estado negando a Jesús, el Espíritu te restaura. Y a Pedro lo meten preso, pero estando en la cárcel, el ángel se le aparece. Porque cuando alguien atraviesa Pentecostés, hay una manifestación angelical sobre la vida de esa gente.
Y en el versículo 22 de Hechos 5, cuando llegaron los alguaciles, los guardias, no los hallaron, no hallaron a Pedro en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Diga conmigo: no me van a hallar en la cárcel. Vamos, iglesia, diga conmigo: no me van a hallar en la cárcel. Diga conmigo: no van a hallar a mi familia en la cárcel. Alguien diga: no van a hallar mi salud en la cárcel. Porque a ellos los habían encerrado y esperaban encontrarlos encerrados, pero el mismo espíritu que los había capacitado los había mandado a liberar. Versículo 23 dice: diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. ¡Aleluya! Encontraron la cárcel bien cerrada, a los guardias parados en la puerta, pero Pedro ya no estaba allá adentro. ¡Aleluya! ¿Sabe? Cuando Jesús resucitó, llegaron las mujeres a buscarlo y le decían en el ángel: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Tu familia ya no la van a encontrar entre los enfermos, entre los viciosos, entre los encadenados, entre los encarcelados. Van a ser contados en medio de la generación de los justos. Cuando alguien atraviesa Pentecostés, no importa la cárcel que te quieran poner, Él te librará de ahí. Porque no se dormirá el que nos guarda. Él no dará nuestro pie a resbaladero. Yo le dije al hermano Erling antier un día de esto: si no hay predicación, vamos a darle la libertad al Espíritu. Porque no podemos hacer una semana en honor a Él y no darle el espacio a Él. Sería ilegal, irrespetuoso de parte nuestra. Tenemos 10 minutos. Escúchame. Yo le puedo seguir predicando muchas cosas, pero que haya una evidencia. La mayor evidencia que puede haber esta noche es que nos volvamos a conectar con Él. Aquí hay gente que hace tiempo debió haber empezado a desarrollar su vida espiritual, su llamado, su ministerio, sus estudios, sus finanzas. Ojo, y no le toqué un punto ahí de Hechos 3:4. Porque cuando alguien atraviesa Pentecostés, ayuda a restaurar a otro. No se lo toqué porque de esto no quiero, pero dice la Biblia que esa misma gente que atravesó Pentecostés vendían sus propiedades y las compartían con otros. A tal grado, dice la Biblia, que nadie tenía necesidad de nada. Yo no estoy diciendo que venda sus cosas, pero lo que me enseña a mí Pentecostés es que si yo tengo y alguien no tiene, es mi responsabilidad bendecir a alguien. Eso ya no nos gusta, ¿verdad? Yo quiero hablar en lenguas. Pentecostés también te ayuda a que puedas ser de bendición para alguien más. Eso también es Pentecostés. Las evidencias del Pentecostés. No sé si está el hermano Edwin Castillo. Ahí está, hermano, ya que ya necesito lentes, definitivamente. Y no es broma. No sé con su esposa quién es el primero, pero el día, creo que fue el lunes o martes que los miré, vi una unción de primogenitura sobre Génesis. No sé si es ella o es Edwin. ¿Quién es el primero? Ella es. Ven. Su espíritu sobre mí, su espíritu sobre mí. Espíritu Santo, en honor a ti, Señor. Para ser honesto, hermano
hermano Edwin Génesis, yo no recuerdo si esa palabra ya se fue dada o fue algo del Espíritu el día martes cuando los miré. Pero el Señor traía a mi espíritu que ella iba a ser como la primera en abrir camino a los demás. Y el Espíritu me decía: voy a hacer de tu vida no alguien que va a generar empleos. Una cosa es generar empleos y otra cosa es generar empresas. Hermana Rita, venga. Hermana Rita, venga. Hay heridas en tu vida a causa de algunas cosas que te has dado cuenta de gente de la iglesia, y voy a decir esto públicamente, que han dicho sobre tu vida, y eso ha cargado tu corazón. Cambiaste tu forma de ser. Son cosas que has escuchado. Necesito sus manos sobre la espalda de ella, porque necesitamos descargar algunas cosas sobre la vida de ella. Levanta tus manos, Génesis. Levanta tus manos. Pero no se te debe olvidar tampoco, dice el Espíritu de Dios, que soy yo el que te ha abierto puertas. Hay una unción para desarrollar sobre tu vida. Pero tampoco se debe de desviar la mirada de lo primogénito, de lo espiritual, de lo primero, dice el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios va a hacer que te extiendas, no solamente dentro, sino fuera del país. Porque vas a generar, pero así como también vas a generar cosas materiales, voy a poner algo para que empieces a generar las cosas del Espíritu, dice el Señor, sobre tu vida. Póngase de pie, iglesia, un momento. Póngase de pie, tenemos tiempo. Tenemos un par de minutos todavía. Póngase de pie por un momento. Hermano Olvin, venga. Vamos a ministrar. Samuel, venga, Samuel. Vamos, adora a Dios por un momento. La presencia del Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Veo como una brújula que la aguja estaba dando muchas vueltas por muchos lados. Pero en el último mes, en los últimos 30 días, he estado trabajando contigo, dice el Señor. Porque he puesto en ti liderazgo, he puesto en ti responsabilidad familiar, dice el Espíritu de Dios. Y tu nombre, Samuel, tu nombre es un oficio, dice el Espíritu de Dios. Samuel, su significado, uno de sus significados es el que ha oído a Dios. Vas a volver a oír mi voz, dice el eterno Dios, Samuel, porque has estado oyendo otras voces que te alejaron de mi espíritu. Pero he aquí, dice el Espíritu de Dios, yo limpio tus oídos una vez más. Porque me has dicho, Señor, en esta semana yo necesito que me confirmes, yo necesito que me hables,
Yo necesito que me direcciones, porque me pusiste, dice el Señor. Padre, necesito que en esta semana hagas algo conmigo en esta casa para saber si realmente necesito estar o no estar. Yo te he oído, ahora escúchame, hijo, dice el Espíritu de Dios. Sea lleno, Samuel, porque viene un nuevo tiempo para usted y su familia. Viene un tiempo de restauración, y vas a meter a tus hijos, dice el Señor, una vez más a la atmósfera de mi presencia. Porque ellos te obedecen y te respetan. Ellos honran tu voz, porque aprendieron a obedecerte. Y donde tu voz les diga, ellos caminarán. Instrúyelos en mi camino, dice el Eterno. Hoy ciño tus lomos. Hoy el Espíritu ciñe tus espaldas. Su espíritu sobre mí, su espíritu sobre mí. Vamos, levanta tus manos un momento, iglesia. Hay una unción del Espíritu Santo. Hay una unción del Espíritu Santo. 5 minutos, pero son 5 minutos que dejen una evidencia. Su espíritu, su espíritu, su espíritu. Su espíritu, su espíritu. Usted ya tiene el Espíritu de Dios adentro. Hay gente que vino por una evidencia. Hay gente que necesita sentarse a su lugar nuevamente. Su espíritu alrededor de mí. Su espíritu, su espíritu. Y por debajo de mí. Por debajo de mí. Vamos, adora, 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 adora. Adora, 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 adora. Los mismos del aposento fueron los mismos que sanaban después. Los mismos del aposento, quedó evidencia en ellos que habían estado con el Espíritu de Dios. Que la gente en el barrio, que la gente en la familia se dé cuenta que hemos estado con el Espíritu. Espíritu Santo, tú que eres soberano. Espíritu Santo, mi amado, mi amigo, tú que eres soberano en todos y en todo. Muestra tu gloria en medio de nosotros y perdónanos por habernos desconectado de ti. Perdónanos, perdónanos, perdónanos porque dejamos de crecer, perdónanos. Pero somos una iglesia que aprende a reconocer y a pedir perdón y a corregir. Hoy nos volvemos a sentar a la mesa. Hoy nos volvemos a meter al hábitat de tu Espíritu, Señor. Si ves a mi amado, hazle saber. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de Él? Porque la experiencia, porque la mal llamada madurez, hoy es tiempo de volver en amor.
Hoy es tiempo de volver en amor. Estamos acostumbrados. Esta es una iglesia acostumbrada al Espíritu. Adora al Señor ahí, iglesia amada. No podemos ser indiferentes a tanta presencia. Volvernos a Él, aleluya, para encontrar el sabor a lo que tú y yo hacemos, aleluya. Que bracia madre, Mike. Redarguye, Espíritu Santo, redarguye. Que aprecie, redarguye, Rey, Rey. Para maíz, que nuestra carne misma sienta tu ausencia, Rey. Levante sus manos ahí, adore. No sé cuál sea su manera de adorarle. Codiciable mi Señor, codiciable mi Señor. Habla con el Espíritu de Dios. Habla con el Espíritu de Dios en esta noche, aleluya. Hay una hermosa gloria. Su presencia está aquí. Vamos, adórale. Así en esa pasividad. Sí. Ay, Espíritu Santo, aleluya. Yo voy a restaurar tus fuerzas, dice el Señor. Dice el Espíritu de Dios, ya no te culpes. Ya no te culpes, dice el Espíritu de Dios. Hoy es quitada la culpa, dice el Espíritu. La culpa no te ha dejado avanzar. Ay. Oh. Aleluya, aleluya. Él es santo.
La santidad del Espíritu de Dios. Tú eres santo. Aleluya. Una vez más digámoselo, Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Tú eres santo. Oh, hoy hay gente que está volviendo, Eres santo. que los quehaceres de la vida diaria nos habían desconectado, nos habían estorbado. Eres santo. Pentecostés es un encuentro con el Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Pentecostés, más que una manifestación, es una evidencia que algo pasó. Pentecostés es crecimiento. Pentecostés es más que un día. Pentecostés es un estilo de vida. Oh, que sabai. Señor, que quede una evidencia en nosotros de un compromiso con tu Espíritu. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo y las familias de mis hermanos que aún no te conocen, Señor. Que como evidencia de que hemos estado contigo, también nuestras familias vengan al conocimiento de la palabra. Yo ruego que haya crecimiento en tu pueblo, en espíritu, en alma y también en cuerpo. Que a partir de lo que hemos atravesado esta semana y lo que va a pasar mañana, Señor, que haya una evidencia de que hemos estado contigo. No solamente una manifestación de culto, sino una evidencia en el estilo de vida. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, hermano. Alguien puede darle palmas fuertes al Señor. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra. Gloria al Señor. Oramos para ser despedidos, iglesia. Y mañana 7:30 en punto empezamos, amén, la media vigilia. Tendremos un programa muy bonito dedicado en honor al Espíritu Santo. Incline su rostro, oramos todos. Dios y Padre bueno, que estés en gloria, te damos gracias una vez más por el tiempo que nos ha permitido estar en esta casa, Rey. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia. Hoy, Señor, bendecimos la vida de nuestro hermano David, Señor, la vida de su familia, su esposa, sus hijos, Señor amado. Le bendecimos de una manera especial. Mañana te pedimos, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo derramándose de tal manera que seamos mudados en otra persona, en la persona que tú quieres, en la nueva naturaleza que tú quieres, Señor. Hoy, permítenos ir hacia nuestras casas en paz, con bien, que tu ángel acampe a nuestro alrededor y que tu sombra omnipotente esté sobre cada uno. Reprendemos todo espíritu de accidente, de muerte, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amado, y la iglesia del Señor dice, bendición. Todo la tormenta